un poco esto, como ya vimos, es las experiencias que tuvimos en el cursado. Bueno, les comento un poquito. Yo estoy en la carrera de licenciatura en Sistemas de Información, en la asignatura Ingeniería de Software 2. Es una asignatura que está ubicada en el 4º año de la carrera, ¿sí? Este es mi equipo docente, mi equipazo, como les suelo decir, porque, bueno, gracias a contar con este equipo fue que pudimos desarrollar de la manera que les voy a comentar ahora las clases de manera virtual. Está conformado, bueno, yo soy responsable de la asignatura, Laura Gómez Solís como jefe de trabajos prácticos, Cristian Benítez Gallardone como auxiliar docente, y Pablo García Solaneñas y Cecilia Domínguez son nuestros ayudantes alumnos que son adscritos, ¿sí? Entre todos conformamos el equipo docente que lleva adelante el dictado de la asignatura. Bueno, ¿cómo fue el cursado de este año? Se inscribieron 45 alumnos en lista, luego se sumaron 5 alumnos más cuando se ampliaron las condiciones del cursado por el tema de la prórroga de la fecha de las mesas, y bueno, por distintas situaciones, terminaron cursando efectivamente 42 alumnos. Un solo alumno se comunicó al mes que habíamos iniciado las clases, no estaba por ahí muy de acuerdo con compartir algunas redes sociales, ya era recursante, iba a esperar otro año de cursado. Bueno, fue el único alumno que se comunicó y dijo que no iba a realizar el cursado. En cuanto a cómo es la estrategia desarrollada en el dictado de las clases, bueno, nosotros habitualmente lo que hacemos es acompañamos el dictado ya hace varios años con Moodle, el dictado presencial. Pero, ¿qué pasó? Este año nos vimos sobrepasados por esta situación de la contingencia, donde toda la actividad iba a ser virtual. Entonces, bueno, al principio tuvimos una única clase presencial que fue la del 12 de marzo, de contacto con los alumnos, y a partir de esa clase, cuando se determinó el aislamiento obligatorio, bueno, pasamos a la modalidad virtual total. En este trayecto nos tocó un poquito luchar, bueno, porque al lanzarse todas las asignaturas a modalidad virtual, bueno, ustedes no sé si habrán escuchado, aquellos que no tuvieron alguna participación en la asignatura del primer cuatrimestre de dictado, tuvimos algunos inconvenientes en cuanto al funcionamiento de los servicios. Entonces, en nuestro caso lo que hicimos fue habilitar un aula paralela en la plataforma Classroom de Google para ir compensando cuando dejábamos material disponible en UNE y los alumnos no podían ingresar para descargar la guía. Bueno, ya quedaba automáticamente lo mismo levantado en Classroom. Bueno, este es un trabajo que lleva su tiempo, digamos, porque tenemos que estar manteniendo 2 plataformas, pero era una manera de asegurar de que el material llegue. Paralelamente a esto, vimos que también era necesario reforzar la comunicación, porque, por ejemplo, Moodle es una herramienta excelente para todo lo que es notificaciones de alumnos, fecha de entrega de las notificaciones, foros y demás, pero el problema que nos encontramos durante los meses de marzo, abril, nos llevó a abrir a otros medios alternativos de comunicación para paliar estas situaciones de fallas de funcionamiento. Entonces lo que hicimos fue, bueno, abrir a un grupo de WhatsApp también, lo que nos agilizaba también el canal de comunicación para cualquier notificación de ya está publicado tal material. Bueno, eso era a través del grupo de WhatsApp que habíamos armado con los alumnos, ¿sí? Entonces de esa manera reforzábamos el canal de comunicación. En cuanto a los porcentajes obtenidos en el cursado, nosotros también, como recién mencionaba el profe, logramos alcanzar los mismos porcentajes de regularización, que en la asignatura se mantienen en el 95%, y un 30% de alumnos que promocionaron la asignatura, ¿sí? Ese también viene siendo nuestro porcentaje de alumnos promocionados en los últimos años. Bien. Luego, en cuanto a la modalidad de las clases, bueno, les comento un poquito cómo es en la forma presencial. Tenemos clases interactivas donde los alumnos se van presentando los temas teóricos.
Y en las clases prácticas ellos tienen 3 encuentros semanales de 2 horas y media aproximadamente, donde se hace el desarrollo del tema teórico, una bajada a la práctica y después clases que son de seguimiento práctico exclusivamente, donde se generan la presentación de un refuerzo conceptual, la generación de la guía con la presentación de un ejercicio y luego la asignación en grupos para el desarrollo y presentación de esos ejercicios en la próxima clase. También llevan un proyecto de investigación donde se va articulando material de otras asignaturas y de todo lo que se va viendo en el programa, en el transcurso del dictado, y eso ellos lo van realizando de manera no presencial, y luego vienen a clases de consulta y van haciendo en fechas de defensa del material. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Trasladamos todo eso a lo virtual. Entonces, cuando habíamos hecho esa primera clase del 12 de marzo, habíamos entregado las fechas de planificación de todos los exámenes parciales y las defensas que tiene este trabajo de campo. Este proyecto integrador también tiene una matriz de autoevaluación. Entonces, también los grupos se pueden autoevaluar en cuanto a qué espera el profesor en cada uno de los conceptos que después se van a defender. Y luego para la promoción también se exige una pequeña investigación de temas, se dan más de 100 temas en la asignatura a elección del alumno, y esa elección hace que luego hagan una presentación cortita de 3 a 5 minutos en defensa de la investigación que hicieron, ¿sí? Por ejemplo, un patrón de diseño, seguridad, una arquitectura de red, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo realizamos de manera virtual. Nosotros, si bien teníamos las 2 plataformas, utilizamos Big Blue Button, que es esta herramienta que estamos utilizando ahora para el dictado de las clases. Entonces, ellos tenían 3 clases virtuales semanales. Esas 3 clases virtuales tenían una duración aproximadamente de 2 horas y media, con todo el alumnado presente. Para mejorar la calidad de la transmisión, hacíamos una presentación con la cámara al inicio, luego apagábamos las cámaras y quedábamos solo con audio. Los alumnos que no tenían audio podían comunicarse a través del chat, y aquello que, por ejemplo, en una clase le tocaba defender la guía práctica, el trabajo práctico, por ejemplo, que se les había asignado, bueno, podían conectarse con su celular para poder interactuar con los compañeros, hablar con el profesor y demás. Un cambio que hicimos sí respecto a las clases presenciales, por ejemplo, nosotros en las clases presenciales estábamos más divididos por comisiones. Yo daba más una clase integrada de teoría práctica con todas las comisiones, y luego nos dividíamos en pequeños grupos por los usos de laboratorios, donde íbamos alternando y teníamos una reunión semanal o quincenal para ver cómo avanzaban las comisiones en conjunto. En este caso, en lo virtual, estábamos siempre todos juntos, ¿sí? Con lo que nos dio una sinergia impresionante nosotros como equipo de trabajo, y también, por ejemplo, en situaciones como hoy, donde a nosotros mismos se nos cortaba la luz en nuestra casa, se nos cortaba internet, no sé, X problema, nos comunicábamos con nuestro par y la clase seguía automáticamente, o íbamos interactuando en los conceptos y no había ningún problema de dispositivo, lo que fuera, de conectividad, y hacía la clase mucho más fluida. Los alumnos veían que todo el equipo de trabajo estaba totalmente integrado en los conceptos y en los contenidos que se estaba dando. Cuando por ahí se daba un tema práctico o había un error presentado en una guía, volvíamos a reforzar un tema que se había visto en teoría, un concepto de por qué no se estaba aplicando de esa manera el concepto. Así que bueno, eso nos generó muchísima riqueza, digamos, en el contenido en sí de la clase. Luego, por ejemplo, cuando ellos tenían que presentar este tema de investigación, donde, por ejemplo, uno de los puntos que evalúa es cómo se usa la postura del alumno cuando expone un tema, cuando defiende el tema, el manejo de los recursos, el uso de la cámara. Entonces se los tenía que ver sí o sí para esa experiencia.
lo que hacíamos era que el que no tenía los dispositivos, bueno, para hacer porque no tiene una Node o lo que sea, tiene otro equipo, bueno, podía preparar su video, grabarse en su casa, después levantar el video de YouTube y lo compartía en el momento de la exposición, ¿sí? Pero la idea era, y han hecho videos excelentes, ellos mismos han ido evolucionando y al final presentaron excelentes trabajos porque cada vez le buscaban más la vuelta para mejorar sus producciones. Luego, en caso de los trabajos en grupo, buscábamos que cuando hacían la defensa se integren y muestren una integración real. A ver, en el caso de sistemas, hoy en casi toda actividad, yo debo prepararme para poder trabajar en equipos que muchas veces van a estar trabajando y funcionando bien de manera remota. O en una investigación, puedo estar trabajando con gente de otra ciudad, de otra provincia, de otro país, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo no voy a poder llevar adelante un trabajo y defenderlo como equipo? Y eso es lo que le marcamos, son un trabajo desarrollado en equipo, no un trabajo dividido en partes y cada uno hace lo suyo, y si ese día mi compañero tiene un problema, yo cuento hasta acá porque no era la parte que me tocaba defender, ¿sí? Así que bueno, eso también tratábamos de bajarle en la enseñanza cuando nos veían todos juntos en la clase y tomando la responsabilidad cuando veíamos que el otro profesor se le había cortado la luz en su casa, por ejemplo. Entonces yo veía que seguíamos trabajando como equipo y podíamos llegar adelante a la misma clase, porque antes ya se había coordinado la actividad y se seguía la planificación que se había armado de los temas que correspondían darse en esa clase. Así que bueno, en ese sentido fue muy buena la experiencia. Luego, en cuanto a las evaluaciones, las evaluaciones prácticas, lo que hicimos fue acordar los criterios de evaluación, cómo los íbamos a desarrollar. En la primera etapa solamente, sobre todo del aislamiento, hubo muchos problemas de conectividad. Luego todas las empresas se fueron mejorando, todas las herramientas fueron cubriendo los bugs y demás que tenían. Pero bueno, les muestro, si quieren les comparto. Las pautas son muy sencillas. Lo tengo por acá. A ver, no sé si lo alcanzan a ver. Voy a tratar de ponerles un poquito más grande la letra. O lo pueden ver ustedes también a pantalla completa. Fíjense que es algo muy sencillo. En nuestro caso estaba pautada la fecha. Ellos debían loguearse en la plataforma de donde se iban a ingresar a la clase para rendir el examen. Controlábamos que el correo sea el que habían utilizado para el registro en el CIU Guaraní. Se esperaba que esto esté cumplido, bueno, antes de, por lo menos hasta el día, a las 13 horas del día del examen. Luego se iba a enviar el ejercicio al correo donde estaba registrado el alumno. También se iba a enviar el enlace a la clase de la clase al WhatsApp. No era obligatorio que en el examen, como era un examen a desarrollar, que estén con las cámaras encendidas. Pero sí podían estar en contacto por si tenían alguna consulta de la consigna y demás. Y luego se le daban 3 maneras alternativas de hacer la entrega, ¿sí? Por 3 canales alternativos, por si fallaba el correo, fallaba el CIU, bueno, tenían distintas formas para entregar en el tiempo esperado. Y por supuesto se esperaba originalidad, escritura y demás. En nuestro caso, como hay mucho trabajo de interacción y demás, mucho diseño puesto en los exámenes, en la resolución de los problemas que se asignan. Por suerte, solo tuvimos un caso en un recuperatorio donde había una parte del examen que era muy parecida a la de su compañero, se les permitía hacer con herramienta o a mano alzada y luego conformar el PDF que iban a enviar. Y bueno, en ese caso tomamos la decisión de, como era exactamente igual la resolución con los nombres, con los errores, con todo, se le explicó a los alumnos que se desaprobaba esa parte en los 2 exámenes, porque era una pauta clara que se había establecido, ¿sí?
así que lo entendieron perfectamente y no hubo ningún inconveniente con eso. Luego, respecto a la parte de examen teórico, porque también, como es promocional, hay exámenes teóricos. Bueno, el primer examen llevó muchísimo tiempo, pero a mí en lo personal me gustó mucho más. Eran una serie de casi una combinación de 20 preguntas entre 20 problemas, mini problemas, donde yo en la solución tenía que aplicar conceptos de teoría. Entonces se evaluaba la comprensión de los conceptos teóricos, ¿sí? En cada una de las consignas que iban aplicando. O, por ejemplo, ejemplos pequeños y demás. Ese examen llevó mucha elaboración y, por supuesto, que después lleva bastante tiempo de corrección. Pero bueno, creo que es mucho más amplio para ver si realmente el alumno comprende el concepto que se estuvo virtiendo en los distintos contenidos. Luego también hicimos exámenes a través de las herramientas. En el caso de Moodle, tiene una variabilidad es muy extenso en cuanto a los tipos de preguntas que puedo hacer, el tiempo que puedo asignar al examen, cómo puedo diagramar para bajar los puntajes. En el caso de Classroom, en los formularios de Google, es mucho más abstracto en ese sentido. Las preguntas se pueden puntuar de 0 a 1. Si hago correcciones de regla, tengo que cuidar, porque por ahí si el alumno, yo le pedí que conteste con mayúscula y puso con minúscula la palabra, lo da como erróneo, o tengo que hacer muchas reglas de salvedad, o todo lo que es corrección de ortografía. Entonces, igual, además en este espacio como que espera algo muy concreto, que se acuerde algo muy concreto para que me responda un verdadero o falso, para que a nosotros nos gustó más la primera modalidad. La modalidad de enviar un formulario con situaciones problemáticas donde no estaba, por más de que era el parcial a carpeta abierta, la solución no estaba, sino que yo la tenía que haber comprendido en la lectura del material para poder hacer la respuesta del examen, ¿sí? Es mucho más tedioso, pero bueno, es mucho más rico en lo que puedo encontrar en la respuesta de ese examen. Bueno, y luego, a ver, en cuanto a la comunicación, una cosita más, para las devoluciones de los exámenes, lo que hacíamos era, bueno, que eso también lo mantenemos en las clases presenciales, hacemos una clase donde encontramos los errores comunes y en este caso les mostramos a ellos parte del ejercicio y esperamos que primero un grupo encuentren a ver qué errores tenían. Y luego les mostramos, bueno, lo que habíamos esperado, que respondan bien, o que resuelvan bien, o que apliquen tal patrón, ¿por qué no? ¿Por qué que eligió un grupo no correspondía? ¿Por qué desventajas tenía? Y bueno, entonces hacíamos como una doble clase de aprendizaje al hacer la entrega de las notas del parcial, después que las notas estaban publicadas. Y luego abríamos salas especiales, individuales, para los alumnos que tenían consulta en particular de su examen. Entonces también hacíamos una devolución individual para que ellos puedan ver los errores que cometieron, pueden hacer las consultas en particular, pero previo a eso hacíamos una clase general donde se hacían las entregas de todos los exámenes. Así que bueno, eso mismo se mantuvo hasta el cierre de todo el cursado. Esa fue la metodología, la modalidad, siempre que queden claras las pautas que teníamos de evaluar, siempre que tengan esta clase, que no pierdan lo que era el contacto con el docente, ¿sí? Así que, bueno, si bien, como le dije, lleva su esfuerzo, hacíamos todas las actividades. Los 3 encuentros que ellos hubieran tenido obligatoriamente en aula eran encuentros con aula virtual. Entonces se respetó todo el cursado y dimos todas las actividades que teníamos planificadas en nuestro caso para nuestra asignatura con los alumnos. La interacción fue prácticamente la misma porque se la hacía de manera virtual, con teléfono, con cámara, sin cámara, con lo que fuera, con lo que tenían, con chat. Se me cortó el audio, entonces mandaban en el grupo de WhatsApp la respuesta que se les estaba preguntando en cuanto a la interacción que decían hoy. Bueno, veíamos esta lista y decían, a ver
por ejemplo. A ver qué me dice Sergio de lo que acabamos de preguntar. A ver, ¿me puede dar un ejemplo, Alba, de lo que acabamos de decir? Entonces logramos una interacción como uno cuando está en el aula y empieza a pedir participación de los alumnos y veíamos que había clases donde estaban demasiado callados, ya nos daba la duda si se conectaron y se fueron o qué pasó, entonces buscábamos esa interacción, o enganchamos con lo que habíamos visto en la clase pasada. El material siempre estaba disponible, pero queríamos que la clase tenga la riqueza de la clase, donde se pregunta, se dan ejemplos, se interactúan, se muestran videos, etcétera, etcétera. Sí. María, estamos pasados de tiempo. Bien. No sé si muchas gracias y esperamos las preguntas que puedan surgir.